tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder y nuevamente vamos a hablar de política y economía. De política porque en Estudios, quien actualmente es intendente y candidato en el distrito de San Isidro, Gustavo Posse, un político que como muchas veces nos ha visitado, les contaba que es hijo de político y ha vivido la experiencia política durante muchos años desde adentro. Y con él vamos a ver cuál es su mirada con respecto a los escenarios posibles de quién puede ganar de cara a las elecciones presidenciales en octubre, las posibilidades de balotaje, qué está pasando con la economía. Y también vamos a hablar de economía, porque seguramente a usted le interesa qué pasa si gana un candidato, qué pasa si gana el otro. Ya lo hablamos con algunos economistas y hoy nuevamente en Estudios Martín Tetats, que además de economista tiene un estudio muy interesante, porque se especializó en la psicología, diríamos lo que es el comportamiento y la relación con la economía. Y por eso podemos hablar de él en estos días. ¿Qué significa esto de y cómo influye que sube el dólar, que el dólar paralelo? ¿Por qué la gente, diríamos, se comporta de esta manera de tratar de ahorrar en otra moneda en vez de ahorrar en pesos? Con toda la historia que nos pasó, en realidad para nosotros 2 más 2 es 4, para muchas personas. Pero bueno, está bueno analizarlo. ¿Qué puede pasar con el tema de los planes sociales? ¿En qué medida hay distintas posibilidades de seguir adelante de esta manera o de otra manera? Y todos estos temas los vamos a tratar más allá de la actualidad del aquí y ahora, aquí en Dame el Poder, después de la pausa. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Gas Natural Fenosa. Aquí estamos entonces en Dame el Poder. Gracias, Gustavo, por venir. Bien, Elizabeth, un gusto. Bueno, en realidad hay un montón de cosas que están pasando que uno se pregunta, diríamos, ¿qué pasa si gana un candidato? ¿Qué pasa si gana el otro? Yo ya sé, y ya sabemos todos, que vos estás alineado con Mauricio Macri. Correcto. En realidad, algún día capaz que te podemos ver en otros escenarios como candidato a gobernador o quién sabe lo que dirá el futuro. Pero mientras tanto, ¿cómo ves las posibilidades de ir a balotaje? Y están dadas todas las condiciones. Además, los argentinos merecemos un balotaje. El balotaje argentino es un balotaje que no es un balotaje trucho, por así decir. No es como en el mundo que aquel candidato que no logra el 50% más un voto va a balotaje, como es en la Ciudad de Buenos Aires o como es en otros lugares, sino que se trata de un balotaje donde piden 10 puntos de distancia o que llegue a 45 puntos el que gana. Bueno, los argentinos, ¿por qué merecemos un balotaje? No hubo debate, por ejemplo, no hubo debate de la totalidad de los candidatos. Fue un buen debate respecto de quienes estuvieron presentes, se dejaron hablar, expresaron ideas, se trataron con respeto. Es un buen paso, es un buen primer paso en una campaña que fue una campaña de fotos, una campaña de eslogans, una campaña de más de agencia publicitaria y de intercambio de denuncias después en muchos de los casos vacías. Así que quiero el balotaje, lucho por el balotaje. Obviamente creo que el que está en mejor condición comparativa para llegar al balotaje es Mauricio Macri, que es a quien llevamos nosotros en nuestro frente Cambiemos. Tuvimos una elección donde fue Carrió, donde fue Sanz, donde fue Macri, y Macri están dadas todas las condiciones para que él sea el que nos represente a esta parte de los argentinos que creemos que así como se lograron cosas que son importantes durante esta era kirchnerista, también es cierto que se debe cambiar en la nación, en las provincias, que tenemos que ir hacia una cultura de una economía de producción, una cultura de esfuerzo, de estudio, de trabajo. Bueno, el otro día en el programa hablamos justamente con vos del tema de la posibilidad de hacer una reforma en el sistema electoral, una reforma política. En realidad no podemos permitir que vuelva a ocurrir en ningún distrito lo que pasó en Tucumán o el robo de boletas que hubo acá en la provincia y muchas otras cosas más. Y vos me habías dicho muy interesante, fue lo que me dijiste, que acá también había que ponerse muy firme en la oposición, porque de alguna manera se beneficiaban todos con esto. Hay boleta sábana porque se permite que haya elecciones simultáneas, es decir, que al mismo día se elija en muchas de las provincias, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires se elija presidente, gobernador, legisladores provinciales, nacionales, intendentes, concejales, consejeros escolares. Entonces digo, también en los líderes de la oposición, salvo honrosas excepciones ahora, en los líderes de la oposición estuvo esto de que cuando se hacían de una porción de la opinión pública, una porción del electorado, ellos querían hacer la lista en la casa.
Y ahora la oposición de aquí en adelante tiene que ser lo suficientemente firme para que nunca se dé una paso con boleta sábana como la que se dio. Boletas de 1 metro, la cantidad de cuerpos, que no me acuerdo cuántos cuerpos hay, imposible de cortar, un mundo de boletas que asustan a cualquiera, así que no se puede encontrar el candidato, boletas truchas en el medio, boletas robadas que no encuentra el votante, el elector. A ver, hay que ir al voto electrónico, démoslo por terminado. Si el voto electrónico es mucho más barato alquilar los equipos que los cientos y cientos de millones de pesos que tienen que gastar los candidatos en estas sábanas papel, que además hoy tienen que ser a color, tienen que ser con foto, tienen que ser un papel para que sea competitivo. Entonces, digo, bueno, avancemos. Ni un país del África Central, de los países más retrasados del mundo, usa hoy la sábana papel, la elección simultánea. ¿De qué se trata el voto arrastre que busca la boleta sábana? Se trata de utilizar a los más humildes, a los más vulnerables, a las personas de mayor edad, para que ante el miedo toman la boleta que tienen a mano y votan al candidato que a ellos les gustaría, y todo el resto de lo que va abajo no saben quién es. Ahora, yo lo que noto es que me da la impresión de que hay como que diríamos, lo único que queda en claro son los derechos y que no está bien distribuida la parte de las obligaciones. Sí. Esto se lleva a tal paroxismo que no solamente permanentes piquetes, sino que lo que ocurrió con el tema de la construcción en la Plaza de Mayo, o sea, más allá de cómo termina la historia. Un solar histórico, claro, a ver, en un solar histórico en los Estados Unidos, o en Francia, o en España, un solar histórico, ahí nació la nación. Nos criamos todos con la pintura de los supuestos paraguas que había esperando la decisión de los próceres de Mayo, el 25 de mayo de 1810. ¿Y cuál era el solar histórico donde estaban? Ahí, bueno, en ese lugar resulta que estuvieron haciendo un pozo para hacer una vivienda, una supuesta vivienda, independientemente de la necesidad social o lo cierto que podían plantear las personas que estaban haciendo eso, y más si eran excombatientes. Pero lo que digo, estaban haciendo una excavación, se permitió que se hiciera una excavación en ese solar histórico, en ese suelo que es un suelo de todos los argentinos. Cada partícula de tierra de ese solar histórico es el lugar de todos los argentinos. Yo lo que creo es que más allá de que este programa está siendo grabado, así que en realidad, más allá de cómo termina toda esta historia, claro, que es importante aclararlo, esto genera miedo en la población. Por eso yo decía los derechos y no las obligaciones, porque ocurre en todos los escenarios de la vida, donde lo único que vale es el derecho y no la contraparte, que es la obligación. Porque no se pueden instalar en cualquier lado, y ahí le da miedo que se instalen en el patio de tu casa, en el jardín, gobernar es en también la plaza decir del que pueblo. No. Gobernar es también decir que no, y para hacer uso de las leyes, y en aplicación de las leyes, la justicia pide uso de la fuerza. A 70 metros de mi oficina hay un solar histórico de 310 años. 310 años en su referencia histórica, que es donde nació San Isidro, donde fue la primera capilla, y después iglesia, hoy la Catedral de San Isidro. Nadie podría, en el lugar donde nosotros gobernamos, ir a hacer una excavación. ¿Por qué razón? Inmediatamente va el patrullaje municipal y lo interrumpe. ¿Con quién? Con la jueza de faltas. Claro. ¿Se terminó? ¿Qué hubieras hecho si fueras presidente y está el derrame de la Barrick en San Juan, que de hecho está ocurriendo, con el riesgo que significa tener semejante veneno en la naturaleza, ¿no? No hubiese ocurrido, lo hubiese interrumpido. Ahí tiene que haber un equilibrio entre las fuentes de trabajo, las unidades económicas, y por el otro lado el hecho de vivir, el agua. El mundo, el poder en el mundo se va desplegando hacia donde está el agua, y nosotros donde tenemos el agua permitimos que se contamine. Tiene que haber otras maneras para que se pueda extraerse, pueda haber minería, pero de ninguna manera la contaminación. ¿La contaminación se puede evitar? Sí, por supuesto, hay que invertir. ¿Quiénes tienen que invertir? Los empresarios que son mineros. El tema de la gente que está en la pobreza, este núcleo duro que no termina de cerrar esta herida en un país tan rico y tanta gente pobre, más allá de la discusión del número que la verdad que también hasta cae mal discutir cuántos son, ¿no? Porque en un país tan rico que haya un solo pobre no tiene razón de ser. Y duele uno solo. Porque pareciera que los políticos no terminan con este tema. Vos sos un político de vieja data. ¿Por qué no terminan con esto? ¿Les conviene a los políticos? Ya se estableció como que el clientelismo, el uso, lo que vimos en Tucumán, y no lo van a cambiar. La pobreza, ¿hay alguien que lo vaya a cambiar? La pobreza, las provincias de empleo público, los municipios de empleo público como principal industria de empleo, por así decir, es un lugar de sumisión. Es someter, a ver, las villas de emergencia, los asentamientos, ¿por qué hay? Porque es otro lugar de sumisión. Entonces, justamente, cuanto los planes sociales sean más universales,
cuanto el acceso al trabajo sea algo más pleno, cuanto más sea accesible a todos, cuando los trabajos dejen de ser trabajos con contratos basura y los trabajos en el Estado sean trabajos de planta permanente, cuando la gente que ascienda por escalafón y porque compite por el grado y como es por concurso, entonces ahí se terminan los criterios de sumisión. ¿Cuál es la política mal entendida? El hecho de someter al otro para el voto. Yo veo que pasan los años y en realidad los intendentes es muy acotado el margen que pueden tener para poder hacer algo, porque esto tiene que ver con las políticas nacionales, eso cualquier persona que sabe política económica lo entiende, ¿no? Claro. Pero bueno, desde los distritos ya nos explicaron, el otro día vimos que ustedes tenían policía comunal, Scioli lo había autorizado. Patrullaje municipal. Patrullaje municipal. ¿Qué se puede hacer con respecto a esto? Porque Macri tiene muchas villas que proliferaron en estos tiempos, más allá de que él intentó que no existieran, pero no lo pudo evitar porque tenía que ver con la política nacional. San Isidro, y las urbanizó. ¿Ustedes qué hacen? San Isidro, entre los años 2001 y 2011, en los censos bajaron las personas en situación de villa entre un 35 y un 39%. Quiere decir que todavía el esfuerzo es insuficiente. Ahora te voy a mostrar una cosa. En el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, en el mismo periodo 2001-2011, las personas en situación de villa subieron un 130%. Quiere decir que nuestro esfuerzo fue contra la corriente. A ver, en San Isidro no hay villas nuevas. Aun cuando sean en terrenos de ferrocarriles, aun cuando sean en esas llamadas tierra federal no se puede entrar, mentira. La jueza de faltas entra al lugar. La jueza de faltas entra al lugar, pide el auxilio de la fuerza pública, demuele lo que comienza a construirse, por ejemplo ahora lo de Plaza de Mayo, y decomisa los materiales. ¿Por qué? Porque ella tutela el derecho que tienen los vecinos a vivir bajo un código de ordenamiento urbano, el cual debemos cumplir todos. Un asentamiento lo primero que rompe es con el código de ordenamiento urbano. ¿Por qué? Porque a unos costados vive gente obrera que paga la luz, el gas, el teléfono, y ellos alquilaron el terreno, compraron el terreno, y el que tiene la necesidad social le está sacando el lugar al que ya está en la villa. Mayor densidad poblacional en las villas impide los planes sociales. Y por último, el tema del narcotráfico, que también son los temas donde uno ve como simple ciudadano que pareciera que no hay voluntad política para es el punto del país. ¿no? El país en el año 2003 firma el convenio de Palermo, que no es Palermo acá, sino que es Palermo en el sur de Italia, en la matriz de la mafia contemporánea, y que justamente Italia lo supera este problema, lo va superando. Y el convenio trata de los países colaborar entre sí respecto de 3 delitos: narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas. Bueno, la Argentina es incumplidora del 72% del compromiso que firmó. ¿Y? Bueno, hay que cumplir si se cumple con el compromiso del Tratado de Palermo, entonces estamos delante de un futuro muy, muy bueno. Y claro, eso viene de la mano. Colaborar entre países, colaborar con la información, colaborar con la acción, coordinar con las provincias, nosotros decimos extender a colaborar con los municipios. ¿Para qué? Justamente para, mediante la información, mediante la denuncia y mediante la acción, además de esto que se está hablando y que es cierto, en un punto se va a necesitar, igual que Brasil, en Brasil, el 50% de toda la línea de borde de la frontera hoy está en manos de las Fuerzas Armadas. Y eso está bien, porque se puede sellar una frontera, hay ley de derribo, y además las fuerzas de seguridad poder desplegarlas hacia los centros urbanos. Bueno, muchas gracias por haber estado acá. Creo que hemos hablado de los temas interesantes de política nacional que nos interesan a todos. Hay otros más también, ¿no? que los vamos a volver a hablar. Después de la pausa, la economía. Ya volvemos, no se vaya. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado, y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, el gobierno hizo un montón de pases y demás de situaciones, por hablar así vulgarmente, con el tema de los bonos, y al final, en realidad, para bajar el dólar paralelo, ilegal, diríamos, y de alguna manera uno ve que el tema del dólar sigue recalentándose, porque ahora después sube un poquitito y bueno, ¿qué pasa con eso el dólar? ¿Va a seguir subiendo? Y además, ¿qué pasa con el comportamiento de la gente con respecto a ese tema?
Mirá, es simple, la verdad que en un contexto en el cual hay una inflación del 25% por año y que el peso perdió prácticamente en la gestión de Cristina, para que vos te des una idea, el 80% de la capacidad adquisitiva del dinero. Entonces, lo que vos te comprabas con un billete de 20, con un billete de rosas cuando asumió Cristina, hoy te lo comprás con uno de roca, ¿no? Entonces la presidenta transformó un roca en un rosas. Eso es metafóricamente, pero realmente también, literalmente. Esa fue la transformación. Entonces, en ese contexto, la gente no quiere quedarse en pesos, la gente quiere ir a una moneda que le permita preservar el valor de la moneda. El combate número uno tiene que ser contra la inflación. En un contexto donde eso no ocurre y donde no se frena la inflación, la gente siente que dice, mira, te lo pongo en otra figura gráfica, una inflación de 25% es como si vos tres meses del año, cuando salís con la plata de tu sueldo del cajero automático, alguien te pegara un fierrazo por la cabeza y se llevara la plata. Nada más que esto es más discreto, te lo mete la mano en el bolsillo el gobierno sin que vos te des cuenta con el fenómeno de la inflación. Entonces, la verdad que esto es tremendo y en esas condiciones es muy difícil que la gente quiera estar en pesos. Lo único que sostenía de alguna manera el valor del peso era el respaldo de las reservas. Entonces vos fijate, había hasta antes de que se pagaran estos bonos 16 pesos en la economía circulando por cada dólar de reserva que había en la reserva del Banco Central. ¿Y el dólar paralelo cuánto salía? 16 pesos. ¿Y ahora qué está pasando? Bueno, ahora hubo que sacrificar un montón de las reservas para hacer ese pago del famoso Bodén, de este título de deuda pública, y el desafío es el siguiente: si el gobierno recompone las reservas rápido, recompone el chanchito, yo siempre digo que la gente nos escucha por ahí, no entiende mucho esto de las reservas, parece medio complejo, no, es como el chanchito de tu casa, digamos, tenés unas reservas ahí que vos podés usar en algún momento, pero que después de que las usás las tenés que reponer, ¿no? Y acá pasa lo mismo. Entonces, si se recomponen esas reservas, que hoy son el respaldo de los pesos que hay en la economía, bueno, puede ser que el dólar no suba mucho de acá a fin de año. Ahora, si el gobierno no lo va a recomponer, esa cuenta que hoy te dije que daba 16 antes del pago del Bodén, hoy da 19,50. Hoy hay 19 pesos con 50 por cada dólar que hay en la economía. O recompone rápidamente las reservas el Banco Central, o saca de alguna manera todos los pesos que están circulando en la economía que no tienen respaldo, o la verdad que el dólar paralelo va a tener mucha presión de acá a fin de año. El tema del Fondo Monetario Internacional que estima que no va a crecer el producto y que va a ser 0,7% abajo. Esto yo sé que oscila entre 1, 2, 3 para arriba o 1, 2 para abajo, de acuerdo a la consultora, pero bueno, el Fondo Monetario Internacional tiene una entidad importante. Sí, hay una estimación general para toda Latinoamérica que hace el Fondo Monetario, que tiene que ver con que las condiciones en materia de precios internacionales para toda la región ya no son tan favorables. La verdad que la situación dramática que se está viviendo en lo económico en Venezuela, la devaluación que acaba de hacer Brasil, todo parece indicar que los actores más importantes de la región no van a crecer mucho. En el caso de Argentina en particular, dado ese contexto, la verdad que proyectar un poco más y tener la idea de si es 1%, 2%, si crecemos 1 o 2%, es una tómbola porque primero hay que saber quién va a ganar las elecciones. Segundo, hay que saber finalmente qué va a hacer. Hay una otra incertidumbre más, porque ahora los candidatos están diciendo una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Yo dialogo con los economistas que están por detrás de todos los candidatos, y todos coincidimos en el diagnóstico. La situación de atraso cambiario es insostenible, hay que corregirla, pero claro, ningún candidato va a decir la palabra devaluación, que nadie quiere decir, ¿no? Entonces, bueno, pero la verdad que seguramente va a ocurrir una devaluación en Argentina en cualquier escenario. La discusión es si algunos candidatos lo van a hacer de manera más gradual, otros candidatos lo van a hacer de manera más instantánea. Pero la verdad que el ajuste de tarifas también va a ocurrir con seguridad. Se acabaron los dólares ahorro después de las elecciones, olvídate de esta posibilidad de comprar 20% de tus ingresos dólares más barato de lo que salen en la economía. También se va a terminar, se terminan los dólares turistas. Este es el último verano que la gente va a poder viajar con un dólar relativamente subsidiado como está viajando hasta ahora. Entonces esas cosas se van a terminar casi con seguridad. Ahora, que el nuevo presidente sea uno que presente un plan coherente, sistemático, que garantice de alguna manera la recuperación del superávit fiscal, de alguna manera el corregir los precios relativos de la economía, de alguna manera recuperar el financiamiento exterior, llamarlo fondos buitres, llamarlo Fondo Monetario Internacional. Bueno, vamos a una solución más o menos rápida en ese contexto y ordenada de la crisis, y probablemente para la mitad del año que viene la Argentina ya esté creciendo. ¿No hay que disminuir la presión fiscal y de alguna manera recomponer el sector privado? Porque a mí lo que me da la impresión es que este enorme gasto y la mayor parte del empleo que creció en el sector público, yo me pregunto, ¿de dónde van a sacar la plata si no estamos exportando? Mirá, si están por ser deficitarias la balanza comercial, ¿de dónde van a sacar la plata para seguir pagando este enorme gasto en subsidios, en gasto público y en planes? Vos diste en el corazón de un tema. Este gobierno está redistribuyendo lo que no tiene. Entonces el problema es que está redistribuyendo lo que no tiene. La respuesta de dónde va a salir la plata es una sola: de la maquinita hacer plata.
Entonces, mientras vos sacás la plata de la maquinita de hacer plata, eso genera un fenomenal problema de inflación, de caída de capacidad adquisitiva de la moneda y por lo tanto de fuga del que tiene algún peso hacia el dólar y genera más presión sobre el dólar en una película que ya vimos 40 veces en la economía argentina y que parece que nos cuesta aprender de esa experiencia. Ahora, respecto a lo que decías antes, vos decías no van a bajar la presión fiscal en algún momento. Mirá, la verdad que hay un debate que se viene dando mal en los medios, que es el debate en si el gasto público es grande, si el gasto público es chico, si la presión tributaria es grande. Yo te digo, mira, te hago una propuesta concreta a la gente que nos está escuchando acá por televisión. Yo les vendo un producto a 300 pesos. ¿Me lo compran? Te vendo un producto. Tengo un producto escondido acá atrás, vos no sabés lo que es, te lo vendo a 300 pesos. Todo depende de cuánto gano. No, y todo depende de qué te esté vendiendo. Sí. Porque si yo por 300 pesos te estoy vendiendo una cartera de Louis Vuitton, probablemente es un negoción que me la compres, pero si te estoy vendiendo una remera con la cara de gigoló, seguramente 300 pesos es un poquito caro, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que vos me tengas una presión fiscal determinada y me cobres unos impuestos, no me dice nada. Si vos del otro lado de esos impuestos que me estás cobrando, me cobras impuestos europeos, pero me das servicios públicos europeos, me das educación de calidad, me das salud de calidad, me das infraestructura, yo soy productor, me das infraestructura de calidad. Acabo de venir del fin de semana, la semana pasada estuve en Tandil, fui a dar una conferencia. El tramo de ruta que vos tomás, que va de la ruta 2 hasta Tandil, es Kosovo. Sí. El fin de semana anterior me fui a pasear a Magdalena, una ciudad relativamente importante del sur de la ciudad de La Plata, por la ruta 11, una ruta provincial muy importante de la provincia de Buenos Aires. Es Kosovo 2. Si vas esquivando cráter literal, no te estoy te lo juro que creo que si pasás una escena de Kosovo hay menos pozo. En mi programa, las calles que son París-Dakar, las calles no, de tierra. por eso. Entonces, si vos me vas a dar, lo que no puede pasar acá es que vos me des los servicios de Uganda y me cobres los impuestos de Australia. Entonces, una de dos. O mejoramos drásticamente la calidad del gasto público que estamos dando, o bajamos los impuestos. Eso es lo que yo llamo el bono fiscal. De alguna manera hay que mejorar el balance pero eso no está del bono fiscal. Y eso genera un gran disconformismo y además mucha gente que está fuera del sistema también, ¿no? Por supuesto, y la gente en algún momento se cansa de eso. Entonces hay que ver la tolerancia que tiene la gente. Cuando la gente se cansa de eso, empezás a tener problemas de gobernabilidad, porque la gente en algún momento se empieza a cansar de que le metan la mano en el bolsillo y que no le den nada a cambio. Y por último, el tema de la gente que, digamos, está siendo subsidiada y lo difícil que es, me quedan muy pocos minutos, incorporarla en la cultura del empleo. ¿En qué medida es viable, sin que se incorpore la cultura del empleo, un país que la gente tiene que trabajar todo el mundo para que sea una potencia? Porque si no, como que se complica. Mira, el esquema de subsidios en Argentina nunca fue planificado coherentemente como un esquema integral, siempre fue una sucesión de parches. Algunos con muy buena intención y con un alcance global que resolvieron muchos problemas que venían de atrás. Por ejemplo, la asignación universal por hijo en general está bien diseñada. Pero todo el sistema carece de integralidad y tiene un problema central. Hay muchos incentivos y sobre todo de la gente cree, más que en la realidad, más que lo que ocurre en la realidad, mucha gente cree que si entra un empleo en blanco, pierde el plan o el tipo de cobertura social que tiene. Entonces, tenemos que ir a un sistema realmente universal. Hoy tenemos una asignación que no es universal, que es muy fragmentaria. Si vos sos un empleado que trabaja en relación de dependencia, tenés un ingreso de 25.000 pesos y pagas ganancias, te permiten deducir a tus hijos. Es una manera de asignación universal. Si vos no trabajás, cobrás la asignación universal. Si trabajás y ganás menos de 15.000, no pagas ganancias, pero te dan una asignación familiar. Pero todo eso muy desprolijo, muy desordenado. Tenemos que ir a un esquema de una asignación realmente universal, que la cobre todo el mundo independientemente de su condición laboral. Eso le va a generar el incentivo a todo el mundo porque esa plata ya está, ya la gané, lo único que tengo que hacer ahora, si quiero ganar más, si quiero progresar, si quiero crecer, es trabajar. Sí, nivelar para arriba. Pero bueno, sería otro tema para otro programa en cuanto a cómo hacemos para, dentro de este contexto, nivelar para arriba. Esa es la idea, claro. Pero hoy me quedé sin programa. Yo la verdad que nunca tuve la posibilidad de entrevistarte. Me parece muy interesante los libros Casualmente y Psiconomics, sobre todo por este análisis de la relación entre economía y psicología, y te voy a volver a invitar. Bueno, con mucho gusto vendremos. Gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí en Dame el Poder y a todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Chao, pásenla bien.